Ahí estamos, ahí estamos. Un saludo, ¿cómo están mis hermanos? Hace ya unos días que no continuamos con la lectura y la exposición del manual de discipulado que he escrito hace unas semanas solamente. Tengo varios dispositivos, así que aquí está la cámara, acá está grabando, ¿verdad? Aquí tengo un micrófono también, pero por si falla este micrófono estoy grabando con mi celular. Así aseguramos que la calidad del audio sea buena. ¿Ya? Vamos a arreglar acá. Estamos y comencemos. Pues bueno, ya habíamos hecho la lectura y exposición del tercer capítulo. Ahora vamos en el capítulo 4. El hombre y el mandato de dominio. Vamos a hablar de la creación del hombre y de su propósito original dado en su creación, ¿verdad? Y al entender esto vamos a poder comprender de una manera más integral y epistemológicamente, digamos, saber los orígenes del hombre, su significado, su propósito original, y así poder entender de mejor manera. Vamos a bajarle volumen al computador para que no suenen esas cositas, ¿ya? Y empecemos, pues, ¿qué les parece? Dice así: habiendo establecido el marco de la creación y el pacto, ahora debemos examinar la pieza central de la creación terrenal de Dios. Ya vimos la doctrina de la creación y hemos visto, digamos, la doctrina del pacto. Por supuesto, todo esto en términos resumidos, ¿no? No hicimos un tratado extremo y una investigación total, sino que yo les estoy dando resumida la visión reconstruccionista de el pacto. Ahora vamos a ver la doctrina del hombre, la creación del hombre. La visión que tengamos del hombre determinará nuestra visión de la sociedad, la ley, la educación y el propósito de la vida misma, ¿no? Vamos con nuestra cosmovisión cristiana, o con cualquier otra que tengamos, va a determinar nuestra visión sobre lo que entendemos que es la sociedad, porque la sociedad está compuesta por hombres, y cómo definamos a los hombres va a determinar cómo entendemos la sociedad. Si creemos que el hombre es una escala del ser, esto es, que el hombre la naturaleza humana es solamente una etapa del ser y que podemos trascenderla y seguir evolucionando, por decirlo de alguna manera, subiendo en esa escalera del ser, si tenemos ese entendimiento, entonces, claro, va a haber una sociedad que es jerárquica y que hay una escalera del ser en la que hay una jerarquía, unos están arriba y otros están abajo, y por tanto el hombre puede ser sometido por otro hombre que tenga una jerarquía superior a él, ¿no? Es importante, por tanto, comprender correctamente, según nos revela Dios nuestro Señor y según cuál es lo que Dios dice acerca del hombre, para poder comprender lo que es la sociedad. Lo mismo pasa con la ley. Si entendemos que el hombre es soberano, entendemos que el hombre es Dios, si llegamos a entender eso, si llegamos a definir al hombre como Dios, como determinador de las cosas, que es la definición que Satanás le entregó a Adán y a Eva, que ellos se creyeron, ¿verdad? Vamos a decir que el hombre puede legislar. Esto es importantísimo que lo entendamos, ¿no? La naturaleza del hombre y además la distinción creador-criatura, si lo vamos combinando, vamos a ir viendo que el hombre no puede ser legislador, no puede determinar la ley, no puede ser fuente de ley, no puede ser fuente de lo que es justo y lo que es injusto, lo bueno o lo malo, no lo puede determinar él. Lo único que puede hacer es reconocer lo que es justo y lo que es malo y aplicarlo, ser juez, juzgar. Lo mismo va a pasar en la educación. Lo que nosotros entendamos del hombre va a determinar cómo eduquemos a los niños, cómo eduquemos a los hijos. Los padres van a educar a sus hijos entendiendo qué es lo que es un hombre, según la definición de lo que es el ser humano, ¿no? Y lo mismo el propósito de la vida misma. Todo repercute en lo que entendamos que es el ser humano, va a tener una repercusión en estas distintas áreas, en la sociedad, la ley, la educación y el propósito de la vida, la ley, la justicia, etc. El humanismo ve al hombre como el producto accidental del azar y el tiempo, un animal superior cuyo propósito es servirse a sí mismo, ¿no? Y por tanto, bajo este esquema,
bajo este marco, van a definir lo que es la sociedad, la ley, la justicia y el propósito del hombre. Y no hay neutralidad aquí. No podemos decir que un evolucionista y un cristiano, ¿no? Un ateo y un cristiano van a poder, digamos, tener una neutralidad juntos los dos y poder construir juntos una sociedad. Es imposible epistemológicamente que se pueda hacer tal cosa. Por eso es que la democracia no tiene ningún sentido, a menos que la democracia sea en un marco cosmovisional preciso, como sería el Islam, el cristianismo, el ateísmo, ¿verdad? Pero en ese marco, y no pueden juntarse los distintos marcos, porque si no es imposible una democracia en ese sentido. No se puede, solamente es una lucha por el poder, por quien impone su cosmovisión al otro. La escritura, en cambio, presenta una visión radicalmente diferente y mucho más gloriosa. El hombre ha sido creado a imagen de Dios. Vamos al primer punto. El hombre a imagen de Dios, o digamos en teología en latín que se ha titulado esta doctrina, la doctrina de la creación del hombre o de la imagen del hombre, imago Dei. La declaración culminante de la semana de la creación es la siguiente. Entonces, después de que Dios ha creado los cielos y la tierra, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Génesis capítulo 1, versículo 26. Ser creado a imagen de Dios no se refiere a una semejanza física a Dios, por supuesto. No, porque es por eso que empezamos con Dios y la distinción creador-criatura. Dios es totalmente otro. No hay ni una pizca de su ser involucrada en la criatura, en términos ontológicos, en términos del ser. Nada de lo que constituye a la criatura, nada de lo que constituye al ser humano, comparte algo con Dios. Nada. Lo único que nos conecta con Dios es que Él nos ha creado de la nada, recordemos la doctrina de la creación, y que Él ha establecido un pacto con su criatura y en específico con el hombre, colocando al hombre como, vamos a ver más adelante acá, como el virrey, como el vicerregente de la creación, que ya lo vamos a ver aquí. Ser creado a imagen de Dios entonces no se refiere a una semejanza física, como algunos teólogos locos han afirmado, es una locura, pero se ha afirmado, ¿no? Algunos en la historia de la teología y la teología cristiana han afirmado tal cosa, tal estupidez. Dios es espíritu, Juan capítulo 4, versículo 24, y es totalmente otro. No existe nada que podamos compartir en nuestro ser con Dios. La imagen de Dios en el hombre tampoco se limita a ciertas capacidades como la razón, que algunos teólogos dicen que la imagen de Dios es que podemos razonar y tomar decisiones, que tengamos emociones y voluntad, ¿no? Esos elementos no son la imagen de Dios, pero sí son elementos que incluyen la imagen de Dios. Pero, por ejemplo, hay animales que yo sé que se emocionan porque lo he visto, ¿no? No es cosa de llegar a tu casa y si tienes un perrito, el perro te mueve la cola y está muy emocionado, ¿no? Entonces, no son elementos que, digamos que son la imagen de Dios. No podemos identificar la imagen de Dios con estos elementos, pero sí la imagen de Dios incluye estos elementos. La imagen de Dios es fundamentalmente una vocación de pacto, un propósito por el cual Dios ha creado al hombre. Es un oficio representativo dentro del pacto que establece al hombre en su ser y su propósito. En este sentido, es el pacto de Dios con el hombre que crea incluso al hombre y le da propósito a su ser, establece la esencia del ser humano, por decirlo de alguna manera. Por eso es que el hombre tiene ese impulso de ejercer dominio, ese impulso de someter la tierra, de cambiar su entorno, ¿verdad? Y adaptarlo para su gobierno. Es un impulso natural en el ser humano que lo tiene toda civilización. Ser la imagen de Dios significa que el hombre fue creado para ser el vicerregente, o podemos poner mejor aquí, cambiarlo al tiro, vicerrey. Pongámosle vicerrey de Dios, ¿no? O el virrey, mejor, sí, virrey, según nos corrige aquí Word. El virrey de Dios, esto es
como en el Reino de España, el virrey que existía aquí en Hispanoamérica era un representante del rey de España en España. En España de acá de las Indias, ¿no? Y por tanto él era un representante, pero no era el rey, era el representante del rey, por tanto tenía que a llevar a cabo el gobierno del rey, a quien representaba. Bueno, asimismo nosotros, y en sentido mucho más glorioso, mucho más verdadero, nosotros como seres humanos hemos sido creados para ser el virrey de Dios en la tierra. Esto es llevar a cabo la agenda del reino de Dios, su ley, ejercer ese dominio bajo los términos de la ley de Dios. Así como un embajador representa la autoridad de su rey en un territorio extranjero, el hombre fue creado para representar y administrar el gobierno de Dios sobre la creación. Somos profetas, sacerdotes y reyes bajo la autoridad del Rey Supremo, llamados a aplicar su palabra a cada área, como lo hace un profeta, a consagrar cada desarrollo técnico, cultural y científico a su gloria como sacerdote y a establecer orden y justicia en la sociedad como rey, ¿no? Yo escribí hace poquito 3 artículos y he subido al canal, ¿no? y a Patreon en los artículos y a YouTube he subido la exposición de los mismos sobre las funciones de sacerdote, rey y profeta de todo cristiano, ¿no? Que es la función de un ser humano, ¿no? Porque el cristiano es digamos, es el hijo del segundo Adán, ¿no? Quien nos representa según el pacto. El primer Adán quebrantó el pacto y por tanto en él quebrantamos todos, en él el pacto y nos hacemos todos culpables, pero en el segundo Adán somos todos confirmados en el pacto que quebrantó Adán, y por tanto está todo relacionado con el pacto de dominio original, ¿verdad? Obviamente que han habido ciertas modificaciones debido al pecado, debido a un contexto de pecado, y por eso que vamos a ver que hay un nuevo mandato de dominio, pero que ahora adaptado al contexto de la caída, que vamos a ver en Mateo capítulo 28. Como profetas debemos conocer, interpretar y declarar la palabra de Dios aplicándola a cada situación, a cada persona, a cada institución. Como sacerdotes debemos consagrar toda la creación a Dios, manteniendo la santidad y el orden en el mundo según su propósito dado en el comienzo. Y como reyes debemos gobernar la creación, ejerciendo autoridad y juicio justo de acuerdo con el estándar de la ley de Dios, que era el propósito que Dios le había dado a Adán al ejercer dominio sobre la tierra, ¿no? Para profundizar en estos 3 oficios de todo cristiano, les recomiendo ir a mi página de Patreon, leer los artículos o escuchar las exposiciones que hice de los mismos, de sacerdote, profeta y rey. Cada un artículo está separado, ¿no? Estableciendo esta función. Esta imagen no es algo que poseemos de forma estática, eso es algo importante de entender, sino una tarea que debemos cumplir. Es una imagen la imagen de Dios que sí está inserta en nuestro ser, pero al mismo tiempo es un mandato, es un pacto, ¿no? Que Dios le entregó al hombre, ¿verdad? Le ha dado, y de hecho el mandato da inicio al hombre, en ese sentido. Si leemos en Génesis, vamos a Génesis aquí en nuestra Biblia, y vamos a Génesis, y leemos en Génesis capítulo 1, versículo 26, que ya lo habíamos mencionado. Génesis 1, 26 dice así. Dice, está bien viejita esta Biblia. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y estoy tapando la cámara, discúlpenme. Y sobre la tierra, ¿ya? Fíjense, Dios está aquí haciendo un pacto en la Santísima Trinidad, las 3 personas convocadas, digamos, para pacto, y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. El pacto mismo intratrinitario entre las personas de la divinidad que se ponen de acuerdo para crear al hombre, el pacto es el que da origen al hombre, el que crea al hombre, y por tanto es parte de nuestra esencia, parte de nuestra ontología como seres humanos, ¿no? Y al mismo tiempo
es un pacto, es una orden, es una comisión al ser humano, ¿no? Esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Es parte de la ontología del ser, en parte de la ontología del ser humano, ¿no? Es la antropología, por decirlo así. No pensemos en ella entonces no como un retrato, sino como la impresión de un sello real. Su propósito no es ser contemplado, sino impartir activamente la autoridad del rey. Sí, estamos sellados por este pacto, con este propósito que hemos quebrantado, que no lo cumplimos porque en Adán caímos y queremos ejercer este dominio no bajo la ley y los términos de Dios, sino bajo los términos que Satanás nos entregó. Esto es, que nosotros mismos somos los que determinamos el bien y el mal. Y es por eso que estamos caídos, ¿no? Pero tenemos ese impulso igual. ¿Por qué? Porque es la naturaleza que tenemos. Y solo podemos dar cuenta de esa naturaleza en los términos de Dios nuestro Señor, en su palabra. Nuestra humanidad se realiza, ¿no? Autorrealiza, por decirlo de alguna manera, con ese concepto que tenemos hoy en día, plenamente cuando imprimimos y reflejamos activamente el carácter y el gobierno de nuestro Creador sobre la creación, ejerciendo dominio, cumpliendo con el propósito por el cual hemos sido creados. Y ese propósito involucra tener familia, involucra multiplicarse y involucra someter la tierra, involucra someterla en generar conocimiento, ciencia, tecnología, ¿verdad? Progreso, y ese progreso que ayuda a mi prójimo, ayuda a mi familia, al otro, ¿verdad? A mi prójimo, y avanzar en eso, construyendo una civilización. Ese es el impulso del ser humano, que está inserto en su ser. Segundo punto, el mandato de dominio, la gran comisión original, que es la que hemos estado hablando. Inmediatamente después de establecer en su pacto la decisión de crear al hombre a su imagen, Dios le entregó su propósito, su mandato pactual, y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vemos que este es el versículo 28 de Génesis capítulo 1. Nosotros leímos el versículo 26, que es cuando se reúne en una asamblea la Trinidad, por decirlo así, ¿no? Dios se reúne y dice: hagamos al hombre. Establece el pacto. Es el pacto el que da origen al hombre y significado al hombre. Y luego que es creado, Dios encomienda al hombre este pacto, se lo entrega, ¿no? Que es lo que leemos en el versículo 28. El mandato de dominio, a veces llamado mandato cultural, ¿verdad? Es el que hemos estado hablando. Es la gran comisión original dada a la humanidad, lo cual nos revela que el plan de Dios desde el principio no fue un escape pietista del mundo, sino la transformación de toda la tierra en su reino. Analicemos los componentes que tiene este mandato en el versículo 28. Dice: fructificad y multiplicados, llenad la tierra. Este es el aspecto social y demográfico. El hombre debe formar familia, que son la unidad básica de la sociedad y su gobierno, y extenderse por todo el globo. El plan de Dios no era un jardín estático, sino un reino mundial y dinámico, un jardín que iba a florecer, a crecer, a expandirse y a cambiar, a mutar, ¿no? Evolucionar, por decirlo de alguna manera, en una civilización. En más que un jardín, iba a convertirse en una verdadera civilización, que es lo que ha pasado, pero lamentablemente bajo la maldición del pecado. Por eso que ha habido esta guerra y estos imperios que se pelean por conquistar a otros seres humanos y ejercer dominio sobre ellos, quebrantando el pacto, ¿verdad? Quebrantando el mandato de Dios nuestro Señor y su ley. El plan de Dios no era un jardín estático, sino un reino mundial y dinámico. Fructificar no debe ser entendido meramente como multiplicarse en número, sino que también en dar frutos en nuestro andar, haciendo crecer el conocimiento, la tecnología, la cultura, el servir a nuestro prójimo, ¿no? El poder dar a nuestro prójimo el mejor servicio y a nuestra familia, ¿verdad? Y crecer y establecer el contexto necesario para que se expanda la población humana. Otro elemento importante es sojuzgadla y señorear. Aquí el mandato es que nosotros sojuzguemos y señoreemos la creación que ha sido puesta a los pies del hombre. No que un hombre señoree y sojuzgue a otro hombre.
Este es el mandato original que el hombre trastornó y que después del pecado y la caída, los hijos de Caín, ¿verdad? Y luego todos los hombres que ya, digamos, el pecado prevaleció en todos nosotros, hemos buscado señorearnos y sojuzgar a otro hombre, o sea, vivir, servirnos de otros, que es lo que son todos los reinos, todos los gobiernos. Estos son términos fuertes de gobierno. Sojuzgar, en hebreo es kabach, significa poner bajo control, someter, ¿no? Es someter, como quien somete a una vaca, un buey, un caballo, ¿verdad? A la tierra cuando la ara, cuando la prepara, ¿verdad? La somete a la tierra. El otro término es señorear, radá. Significa gobernar o reinar. El hombre se le dio la tarea de tomar la creación en su estado bruto y desarrollarla y ponerla en orden y hacerla productiva para la gloria de Dios. Y ese señorear era para todo individuo, para todo hombre. Señorear sobre la tierra, no señorear sobre otro, porque eso no está en el Génesis, en el propósito original, ¿no? Y como vimos en el estudio, el escrito, el artículo que escribí sobre la vocación de rey, vimos que el propósito original de Dios nunca fue que otro hombre reinase sobre otro, sino que todos fuesen reyes. Este mandato es exhaustivo. El mandato de dominio implica desarrollar la agricultura, la minería, la tecnología, la ciencia, las artes, la música, la ley y la educación. Todo lo que hace el hombre, que es parte de nuestra esencia, ¿verdad? Aún ni siquiera conociendo la revelación de Dios, ¿verdad? Ni siquiera conociendo digamos, a Dios nuestro Señor, al cristianismo o las escrituras, los hombres tienen este impulso. ¿Y dónde damos cuenta de esto nosotros, ese impulso y esa naturaleza del ser humano? Lo damos cuenta porque el Señor nos ha revelado ello y podemos entender del por qué somos como somos. Es el llamado a estudiar la creación para entender las leyes y patrones que Dios ha puesto en ella, que sería lo que es ciencia, el conocimiento que tenemos, ¿verdad? Y poder compartirlo y acumularlo. Y luego usar ese conocimiento para moldear y desarrollar el mundo, que es lo que hace la tecnología. Que la tecnología es distinto de la ciencia. La tecnología es conocimiento aplicado, ¿verdad? Con un propósito. La ciencia es prácticamente un conocimiento en abstracto, ¿no? Pues saber los elementos de la tabla periódica, conocerlo y estructurarlo, eso es conocimiento. No sirve para nada, es conocimiento, ¿no? En sí mismo, en abstracto, ¿no? Pero cuando tomamos esos elementos y los empezamos a aplicar a un conocimiento práctico, se convierte en tecnología, ¿no? En algo que sirve con un propósito a nuestro prójimo y para desarrollar, ¿verdad? Y por supuesto crea cultura, ¿no? Obviamente, cultura, que es un término bien amplio, ¿verdad? Pero crea la cultura de una nación, ¿verdad? El Salmo 8 es un comentario inspirado sobre este mandato, maravillándose de que Dios haya coronado al hombre de gloria y de honra, y lo haya hecho señorear sobre las obras de tus manos, le dice el salmista a Dios nuestro Señor, cantando, el salmista orando a Dios, le dice, lo alaba, porque lo ha hecho señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Y habla del hombre, no habla de un rey en específico y que los puso a los demás bajo sus pies. No. Habla del hombre, el ser humano. Salmo 8, versículos 5 y 6. Cabe aclarar que el mandato de ejercer dominio sobre la creación no es un mandato dado al hombre para ejercer dominio sobre otros hombres. Ya lo he dejado bien en claro, ¿verdad? El mandato fue dado al hombre en sentido particular. El objeto del dominio es la creación puesta a los pies del hombre. Y Dios no colocó en Adán a ningún hombre bajo sus pies, ni siquiera a Caín cuando asesinó a su hermano, ¿verdad? Que era su hijo, ni siquiera él lo puso bajo sus pies. Tercero, el dominio como mayordomía, no como tiranía. Es de vital importancia entender que este mandato no es una licencia para la explotación egoísta o la destrucción de la creación, ¿no? Tiranía debe entenderse, y aquí uso la palabra tiranía, ¿verdad? Tiranía no es respecto a que un hombre se levanta para dominar a otros, que también lo incluye el concepto de tiranía. Pero en términos más, más generales, tiranía es gobernar sin la ley de Dios, levantarse contra Dios
y reemplazarlo y decir yo soy el que establece y el que determina la ley. Eso es tiranía en términos de una cosmovisión bíblica. Una cosmovisión bíblica no tiene en el centro al hombre, que es lo que hoy en día se define por tiranía. Depende si del tirano está en contra de lo que habían, digamos, de la democracia o de un gobierno constitucional. Si el gobernante pasa por encima de la constitución, se convierte en tirano. Esas definiciones son humanistas, no son parte de una cosmovisión cristiana. Una cosmovisión cristiana tiene a Dios en el centro, es teocéntrica. Y por tanto, la tiranía solo se puede dar cuando el hombre reemplaza a Dios, ¿no? Busca reemplazar a Dios, ¿no? Se levanta como si fuese Dios y determina él la ley, él lo que es bueno, lo que es justo, lo que es injusto, lo que es malo. Eso es tiranía, ¿no? Entonces, dejando en claro eso, obviamente si un hombre se levanta para ejercer dominio sobre la creación, fuera de los términos de la ley de Dios, prácticamente para explotarla meramente y no cuidarla y no hermosearla y no aprovecharse de ella, sí, hay que explotarla, sí, pero cuidándola y agradeciendo a Dios de lo que le ha dado y cuidando y haciendo que dé más fruto a futuro y no simplemente aprovechando y cortando todos los árboles y no volviendo a sembrar nada, no protegiéndola. El hombre debe ejercer dominio bajo la autoridad de Dios y de acuerdo a su ley. Somos mayordomos, no dueños soberanos de la tierra. El jardín no era de Adán, era de Dios. Eso es importante saber hoy en día y repetirlo. Los estados hoy proclaman decir ser soberanos de un territorio. Ellos no pueden ser soberanos de un territorio. Es imposible que un cristiano sostenga que un estado es soberano de un territorio y que pueda controlar las fronteras. Eso viene de una teología humanista, pagana, que se levanta contra Dios. Es una de las implicaciones de la doctrina de la soberanía y del dominio de Dios nuestro Señor. El jardín no era de Adán, era de Dios. Adán fue puesto en él para que lo labrase y lo guardase. Génesis capítulo 2, versículo 15, lo encomienda a Dios nuestro Señor. Labrar implica desarrollo, guardar implica conservación, ¿verdad? Y conservación en los términos de la ley de Dios, no en los términos que nosotros creamos que son los más convenientes, porque si no, si lo ponemos así, entonces estamos poniéndonos a nosotros como el soberano y como el que determina la ley y lo que es justo y lo que es injusto. El dominio piadoso, por tanto, no es subjetivo. Se define por la obediencia a la ley de Dios, que es el manual del Creador, la palabra de Dios nuestro Señor, que nos ha sido revelada, nos ha sido entregada, para aumentar la productividad y la belleza de la creación de manera justa, de manera santa, de manera piadosa, y para la gloria de Dios, y para el bien de nuestro prójimo, y por supuesto para el gozo nuestro. El dominio pecaminoso, en cambio, busca explotar la creación para la autoglorificación, lo que inevitablemente conduce a la tiranía y a la desolación, que es lo que hicieron, por ejemplo, los regímenes como los comunistas en Rusia, que prácticamente destruyeron áreas pero tremendas. El mismo ¿cómo se llama? Este terreno en Ucrania creo que está esta planta que... se me va el nombre, no sé por qué no me sale ahora, es súper fácil, ustedes ya mismo lo deben estar pensando, ¿verdad? Que quedó todo devastado ahí por la radiación que generó, ¿verdad? Y entre otras tierras que prácticamente destruyó y lagos que prácticamente secó. Lo mismo pasó, por ejemplo, con Alemania, ¿verdad? En los campos de concentración, destruyendo todo, pero bueno. Y no solamente ellos, sino que muchos hombres en la historia lo han hecho así, han destruido la tierra. Y hoy en día no es la excepción, estamos haciendo lo mismo. Un segundo, necesito limpiarme los lentes, ya están medio sucios. Entonces, es un dominio que debe ser bajo los términos de la ley de Dios, y Dios quiere que, por supuesto, le glorifiquemos y cuidemos la creación, así como quiere que cuidemos a nuestro prójimo y lo amemos. El dominio pecaminoso, en cambio, busca explotar la creación para la autoglorificación, lo que inevitablemente conduce a la tiranía y a la desolación. Es así que podemos entender por qué la creación gime por la manifestación de los hijos de Dios, como lo dice Romanos capítulo 8, versículo 19 al 22. Literalmente, el apóstol Pablo nos está diciendo que la creación gime, es expectante a que se manifiesten los hijos de Dios. ¿Y cómo se manifiestan los hijos de Dios? Llevando a cabo su oficio de sacerdote, rey y profeta.
llevando a cabo el mandato de dominio, entregado desde el principio en el pacto original y renovado en Mateo capítulo 28, que es el mandato de la Gran Comisión, ¿verdad? De enseñar y discipular a todas las naciones a que obedezcan todas las cosas que nuestro Señor Jesucristo enseña. Y esto es parte de lo que nuestro Señor Jesucristo enseña. Y la creación está gimiendo por la revelación de los hijos de Dios. ¿Para qué? Para que los hijos de Dios disipulen, enseñan al mundo a cómo tratar la creación. Por eso es que gime, ¿verdad? Estos cristianos, quienes en fidelidad al pacto ejercerán el dominio y enseñarán a ejercer este dominio sobre la tierra, sobre la creación, bajo la ley de Dios nuestro Señor, bajo los términos del pacto, restaurando y hermoseándola a la creación, haciéndole cumplir el propósito por el cual Dios la creó, que es para dar gloria a Dios. Cuarto y último punto, el mandato y el pacto de la creación. El mandato de dominio era la tarea central de Adán dentro del pacto de creación. La prohibición de comer del árbol, en Génesis capítulo 2, versículo 17, no era una regla arbitraria, sino el punto focal de toda la relación pactual entre Dios y los hombres. Era la prueba de lealtad en el caso de Adán, y era el único en ese momento, con Eva, ¿no? Era la prueba, este pacto de lealtad en su forma más pura y concentrada. En este único mandamiento se resume la cuestión fundamental de toda la existencia. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el soberano? ¿No? ¿Quién tiene el derecho de establecer la ley y definir la realidad? Esta prueba, a la que se sometió Adán, y de la cual ya sabemos, ¿no? Spoiler, quebrantó, no pasó esta prueba. Esta prueba plantea a Adán una elección. Ejercería su dominio como un hijo fiel bajo la palabra ley de su padre, quien lo creó, ¿verdad? Quien le dio la vida y quien lo colocó en un hermoso jardín, en una realidad preciosa, ¿verdad? Aceptando la definición de Dios del bien y del mal. ¿Aceptaría esto Adán? ¿O buscaría dominio autónomo, declarándose a sí mismo como la fuente última de la ley y la moralidad, conociendo, es decir, determinando por sí mismo el bien y el mal? Este es el meollo del pacto que Dios entregó a Adán. Iba Adán a reconocer que el único soberano era Dios y por tanto el único que podía determinar lo que era justo o injusto, el único que podía determinar lo que era bueno o malo, o se iba a rebelar, iba a decir, no Dios, tú no, sino nosotros vamos a determinar lo que es el bien y lo que es el mal, y vamos a juzgarte a ti, a ver si pasas la prueba. Ese fue el consejo de la serpiente, ¿no? Y a Adán, al aceptar esto, pues cayó. Pero ya ese va a ser el tema del siguiente capítulo. Pero esta era la prueba, este era el pacto, ¿no? Y vamos a ver, y creo que ya hemos visto, y vamos a ver más en profundidad, que nuestro Señor Jesucristo, el segundo Adán, se confirmó en este pacto. Y vamos a ver los detalles de ello, qué es lo que implica. Toda la tarea de sojuzgar la tierra estaba supeditada a esta obediencia fundamental, ¿no? A obedecer que Dios era el soberano y el que determinaba cómo deberíamos hacer uso y gobernar la tierra. La caída, que examinaremos a continuación en el próximo capítulo, fue precisamente la abdicación de Adán de su rol como vicerrey fiel. Fue, por decirlo así, un intento de golpe de Estado, para entenderlo en una analogía con lo que hoy conocemos como Estado, porque en aquel tiempo, el Estado es una idea muy moderna, ¿no? Se hizo ayer el Estado, ¿no? En términos históricos. Pero es como si hubiese sido un intento de golpe de Estado. Es como que es sacar al que está gobernando y colocarse uno. Es un golpe de Estado, por decirlo así. Un intento de tomar el trono y ejercer dominio en sus propios términos. Eso fue lo que intentó Adán. Pero el mandato no fue anulado por esta caída. Fue hecho imposible de cumplir por el hombre caído y pecador, debido a su naturaleza de aborrecer a Dios y de querer reemplazar a Dios. Obviamente no iba a poder cumplir este mandato, iba a seguir teniendo el impulso de ejercer dominio, pero ya no bajo los términos del pacto y la ley de Dios, sino bajo sus propios términos, quebrantando el pacto.
Por tanto, es imposible para el hombre poder cumplir el pacto. La obra redentora de Cristo, el segundo Adán, no solo nos salva del pecado, sino que nos restaura nuestro propósito original en Adán. Por eso que todas las escrituras son un solo mensaje, ¿no? Es el plan de Dios, el plan redentor de Dios nuestro Señor. Por eso es que si entendemos que si decimos que Génesis capítulo 1 al 11 o el libro de Génesis es alegórico, es simbólico, estamos quitando la trama de toda la historia. No entenderíamos nada más, nada de todo lo que viene después en las Sagradas Escrituras. No habría sentido para los evangelios, por ejemplo. No tendría ningún sentido. ¿Por qué Cristo tiene que venir? ¿Por qué tiene que morir? No hay ninguna trama. No, sino que hay eventos nomás que van pasando, pero no entendemos por qué están pasando esas cosas. Si llegamos a decir que Génesis capítulo 1 al 11 son simbólicos, ¿sí? que no hubo un Adán histórico, no hubo una caída. Esa es la implicación, la destrucción, digamos, del mensaje de Cristo. Esa es lo que quiere Satanás que creamos, que el libro de Génesis es simbólico. Pero bueno, somos fieles nosotros a nuestro Señor Jesucristo y como Él nos enseñó, tenemos que creer que esto es histórico. Adán y Eva existieron históricamente, fueron creados directamente por Dios nuestro Señor. De lo contrario, el Evangelio ya no tendría ningún sentido, no tendría significado. Más que una cosa espiritual en la que tú le das un significado subjetivo. La obra entonces redentora de Cristo, el segundo Adán, no solo nos salva del pecado, sino que nos restaura a nuestro propósito original. Por ello, la gran comisión de Mateo capítulo 28 no es un plan nuevo, sino la reafirmación y el empoderamiento del mandato de dominio de Génesis capítulo 1, versículo 28, para un mundo caído, pero que empieza a ser gobernado y restaurado por los hijos de Dios, por los que están en Adán, en el segundo Adán, perdón, ¿no? En Cristo. En Cristo somos recreados a la imagen de Dios, como nos revela Colosenses capítulo 3, versículo 10, y recomisionados para la tarea del dominio, ahora por el poder del Espíritu Santo y para el avance de su reino. Ahora sí hemos sido confirmados en el pacto, en Cristo, en nuestro segundo Adán y nuestra cabeza, que ya vamos a ver, ¿no? Y ahora sí tenemos el poder en el Espíritu Santo de llevar a cabo esta comisión que Adán no pudo. Hemos terminado, ya vamos a ver el siguiente capítulo, la caída, ¿no? El capítulo 5. Vamos a adentrarnos en la doctrina del pecado original, la caída, ¿verdad? Y la naturaleza del pecado. Pero eso va a ser en el próximo video. Espero que les haya quedado claro todo lo que estuvimos hablando aquí conversando. Un abrazo, mis hermanos, que Dios les bendiga. Chao, chao.